Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de La Palabra Abierta. Hoy con más de preguntas y respuestas bíblicas. Te recuerdo que si aún no estás suscrito o suscrita a este canal, pues te animo a que lo puedas hacer en este momento tocando con el dedito la opción que dice suscribirse y activando, por supuesto, la campanita de notificaciones. Así es de sencillo. Muy bien, tal como les prometí en entregas pasadas, vamos a continuar respondiendo otras preguntas que ustedes mismos nos han formulado. Y esta vez me toca responder la siguiente pregunta. ¿Escucha Dios la oración del impío? Es decir, ¿puede un inconverso orar a Dios independientemente de la vida que esté llevando y ser escuchado por Dios? Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas no creyentes, o sea, con inconversos, que me han dicho que ellos piden cosas a Dios y el Señor los escucha y responde a sus oraciones. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Esa es la pregunta. Antes de entrar de lleno con mi respuesta, lo primero que quiero pedir a los amigos que me están mirando a través de este video, que por favor, amigo que me estás escuchando, tú que no eres cristiano, no te predispongas. Te pido, te ruego que me escuches hasta el final, por favor, que escuches cada cosa que voy a explicar a la luz de lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra inspirada de Dios, lo que ella dice al respecto, y que tú puedas, por favor, entender esto que vamos a explicar. Usted que aún no es cristiano, repito, no se apresure a sacar conclusiones, tenga paciencia, por favor, y escuche atentamente mi explicación. Ok, la pregunta es, ¿escucha Dios la oración de un impío? Es decir, ¿puede un inconverso orar a Dios independientemente de la vida que lleve y ser escuchado por Él, o sea, por Dios? Bien, dejemos que sea la Escritura, la palabra de Dios, la que responda. Fíjense, la Biblia presupone una oración que es presentada por cierto tipo de persona. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, vamos a Santiago capítulo 5, versículo 16, que es mi primer argumento bíblico, y allí dice lo siguiente. La oración eficaz del justo puede mucho. Por favor, observe que estoy subrayando del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, este pasaje me está enseñando que la misma Biblia presupone una oración que es presentada por cierta clase de persona. Y aquí dice la oración ¿de quién? Del justo. Salmo 34:15. Salmo 34:15. Recuerden que estoy dejando que sea la Escritura la que responda, la que hable. Por eso, palabra abierta es la consigna de este ministerio. Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esta declaración, entiendo yo, no tendría sentido si su atención sería igualitaria para con todo el mundo. No, allí dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, es prerrogativa de Dios. Repito, es prerrogativa de Dios escuchar a quien Él quiere. Y Dios ha determinado, según la Biblia, escuchar las oraciones de los justos y no prestar oído a los que no tienen interés en Él. Por ejemplo, escuchen lo que dice Proverbios 1:28 al 30. Proverbios 1:28 al 30. Dice, esto es como Dios hablándole a aquel que ha venido escuchando su llamado, pero lo ha rechazado.
Y dice, Proverbios 1, 28 al 30, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Fíjense, gente que menospreció a Dios, que menospreciaron la invitación de Dios. ¿Y qué dice Dios aquí? Bueno, que cuando ellos me llamen, no le prestaré atención. Eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. Proverbios 15:8. Seguimos mirando argumentos bíblicos. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y observen este otro pasaje, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley o la palabra de Dios, el que aparta su oído para no oír la palabra del Señor, su oración también es abominable. O sea, el que dice, mira, yo no le voy a hacer caso a eso. Eso es Dios que dice eso. Esos son los evangélicos. Esos son los cristianos, los pastores. Bueno, el que no hace caso a lo que Dios dice, porque nosotros los ministros, los que predicamos la palabra, simplemente estamos replicando, estamos repitiendo lo que Dios dice. Y créeme, mi amigo, el que repite lo que Dios dice no se equivoca. Entonces, aquí tenemos el caso de aquel que aparta su oído para no oír la ley, para no oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice el texto? Que su oración también es abominable. O sea, el que no hace caso a lo que Dios dice, Dios no le va a prestar atención cuando esa persona ore. Eso dice la Biblia. No lo dice Félix Monegro, lo dice la Biblia. Otro pasaje. Vamos a dejar que siga la Biblia hablando. Zacarías 7:13. Dice, y aconteció que así como él clamó, o sea, Dios clamó, Dios los llamó, acontecerá que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está la firma de Dios. O sea, yo les hablaba y no me hacían caso. ¿Ahora tengo yo que prestarles atención cuando ellos me hablan? No, pues no lo voy a escuchar. Es duro, pero eso está en la Escritura, en la palabra de Dios. Hermanos y amigos, son textos fuertes, están en la palabra de Dios. La famosa declaración de aquel ciego de nacimiento a quien Jesús sanó en Juan capítulo 9, esa declaración que aparece en el verso 31 de este capítulo 9 de Juan dice, pero sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Salmos 18:41. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. No los escuchó. Dios sencillamente no los escuchó. Por eso David dice en el Salmo 17:1, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. O sea, ¿por qué David usa el argumento de que él está hablando a Dios con labios sin engaño? Bueno, él está diciendo, yo vivo con integridad. Y tú dices que tú escuchas a los íntegros. Escucha mi oración. Por eso Dios escucha a quienes le temen a Él, a los justos. Por eso, preservar nuestra integridad, vivir con limpia conciencia, tratar con nuestros pecados debidamente, eso es vital para mantener nuestra vida de oración. O sea, no podemos vivir como queremos y después al genio de la lámpara que me conteste. O sea, como que Dios es un hado madrino o ese genio aladino de la lámpara que yo la froto y le pido un deseo, 2 deseos y me lo concede. No, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, mi amigo. No, la oración puede mucho y eso es alentador. Y nosotros los cristianos damos gloria a Dios por eso. La oración puede mucho, pero debe ser la oración del justo.
Como decíamos al principio en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo. O sea, eso debe ser el reflejo de un corazón que ama y le teme a Dios. Para concluir, mi respuesta a esta pregunta de si Dios escucha la oración del impío, mira, mi amigo, puede ser que alguna vez tú hayas elevado tu voz al trono de la gracia en medio de algún tipo de aflicción o de apuro, esperando quizás de alguna manera que Dios intervenga en medio de tu dolor. Pero yo quiero que tú sepas esto. Quiero que sepas esto. Dios solo escucha la oración de aquellos que han ido a Él primero clamando por el perdón de sus pecados. Dios solo escucha la oración de aquellos que se han humillado delante de Él en arrepentimiento y fe. Es a esos que Dios ha prometido escuchar, a los humildes, a los quebrantados de corazón. Y ahora yo te pregunto, ¿alguna vez tú has ido a Él con un quebranto en el alma por causa de tus maldades y le has suplicado que lave tu maldad y tus pecados con la sangre de Cristo? ¿Alguna vez tú has suplicado a Dios que perdone tus pecados confiando únicamente en la obra de redención que Cristo realizó en la cruz del Calvario? Bueno, si no es así, mi amigo, tú no has entrado entonces al reino del que Cristo habla en las bienaventuranzas y tú no tienes derecho a recibir las bendiciones que se ofrecen allí. ¿Por qué? Porque esas bendiciones son para los pobres en espíritu, para los que lloran su pobreza espiritual, para los que acuden delante de Dios, no como quien merece, sino como quien suplica. Como aquel hijo pródigo que dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero por favor, padre, decía este muchacho, hazme al menos como uno de tus jornaleros. ¿Y sabes lo que ocurrirá? O lo que ocurre con aquellos que han sido iluminados por la gracia de Dios para entender esa miseria personal, como la entendió el hijo pródigo cuando volvió en sí. ¿Sabes lo que ocurre con esas personas? Que se pasan la vida suplicando delante del trono de la gracia. Cristo dijo que sus escogidos claman a Dios día y noche. De manera que saque usted sus propias conclusiones a la luz de lo que yo he explicado hoy, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Conforme a lo que Dios dice, no yo, no aquel pastor, no aquel predicador, lo que dice Dios. Saque usted sus propias conclusiones y responde entonces ahora la pregunta: ¿escucha a Dios la oración de un impío? Gracias por darle like a este contenido y gracias por haberme acompañado. En una próxima pregunta estaré dando una respuesta, como siempre, a la luz de la palabra de Dios, palabra abierta. No olvides, por favor, compartir con otros este contenido y si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este preciso momento. Para Félix Monegro ha sido más que un placer haber hablado para ti. Que Dios te prosiga bendiciendo.